cuanto más vivía. En un abismo yo más me hundí y sin vos inútilmente mucho tiempo bueno perdí. Pero cuando no había rumbos, sin darme cuenta yo te encontré. Hola a todos ustedes, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en RCB Internacional, Radio Cristiana Bendecidos de Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo. Estamos escuchando de fondo nuestra cortina musical El verdadero sentido de la última estación, una canción hermosísima. Bueno, seguimos escuchando. Hoy tenemos unos comentarios impresionantes, impactantes sobre lo que han sido las preguntas y respuestas que hemos tenido la semana pasada y lo que hemos venido escuchando con respecto a la actualidad del mundo en estos tiempos. Así que vamos a seguir escuchando nuestra cortina musical y luego continuamos con más de estos comentarios, a respuestas y preguntas. Sentiros, todo lo que estoy haciendo contigo es mucho mejor. Pues tú eres vida, eres amor. Bien, estás en vivo aquí en RCB Internacional, Radio Cristiana Bendecidos, para todos los que se están conectando en este momento. Bueno, gracias a todos los que están conectándose a través del link, el link que le hemos enviado. Bueno, ahí se pueden, por supuesto, escuchar el programa de radio. Así que un abrazo para todos aquellos que nos escuchan de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo, México, España, todo lo que es Sudamérica y Centroamérica, también de Estados Unidos, los hispanohablantes, y bueno, en todas partes del mundo. Muchas gracias por escucharnos. Estás escuchando este programa que hoy tenemos los comentarios con respecto a las preguntas y respuestas que hemos venido escuchando esta última semana y la semana anterior también. Así que vamos a ir escuchando todo esto, que está buenísimo y que es importante poder resumir, digamos, de alguna manera lo que hemos venido escuchando todo este tiempo. Bueno, vamos a escuchar un poco de Seguir Luchando de Elvira de la Garza, una canción que está buenísima. Cuando llegue la tormenta y la noche es muy oscura, te han dicho que no hay esperanza y todo parece locura. No tiene que ser así. Hay tanto que descubrir y hay que seguir luchando. Yo sé que Jesús contigo está, nunca te dejará y hay que seguir luchando. Te sientes atrapado con tanta desilusión. Te ofrecen tantas cosas, pero no traen solución. Tus amigos te han fallado
muy buena. Así pasaba Elvira de la Garza con su canción Seguir luchando. Y la verdad que sí, hay que seguir luchando, hay que seguir esforzándose, peleando la buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo. Bueno, gracias a Dios por este día. Estamos en vivo, son las 23:42. Bueno, 1 hora menos allá en Cuba y 2 horas menos en el Ecuador. Un saludo para todos, para André Barco, que nos escucha, que nos comparte siempre su material. Y desde Cuba también nos comparte su material, por supuesto, la banda Son Parshai, que hace poquitito han compartido material, creo que son coros pentecostales, algo así, no recuerdo bien, pero esta semana vamos a estar compartiendo lo que ellos han compartido a través del YouTube. Y bueno, son un grupo de alabanza de música cubana, que bueno, gracias a Dios que hemos podido promocionarlo de alguna manera aquí a través de la radio RCB Internacional. También, por supuesto, a Joshua Catán. Joshua significa Salvador y Catán creo que significa pequeño, desde el Ecuador también. Eric Josué es el cantante líder de la banda, así que para todos ellos un gran saludo, un abrazo. También para el pastor Roger de Frías, y también por supuesto el pastor Daniel de Ojo de Agua, que se está conectando al ministerio Cristo Rey. Así que un gran abrazo para todos ellos, que Dios los bendiga muchísimo. Sabemos que Dios está en el control de todas las cosas. Hoy vamos a tener un comentario con respecto a todo lo que hemos venido escuchando, que son cosas tan importantes, ¿no? Bueno, el sentido de esto que hemos escuchado en estos últimos tiempos ha sido concreta y sencillamente algo muy importante que se está perdiendo. Quiero decirlo en 2 palabras, ¿sí? Amor hacia la palabra. Ese es uno. El otro es ignorar la realidad. Es otro factor que está golpeando nuestras iglesias. Ahí hemos podido escuchar la semana pasada, hemos podido escuchar lo que es el transhumanismo, que es un movimiento, o es un movimiento cultural o un movimiento ideológico, al igual que las 3 grandes corrientes que está golpeando nuestra sociedad, como por ejemplo que es el aborto, o la legalización, la despenalización del aborto. El otro gran problema que está golpeando nuestra sociedad es por supuesto el feminismo, y también todo lo que es el movimiento LGTBQI, y no sé cómo más se le agrega, pero bueno, todos estos movimientos culturales, sociales, y estos movimientos ideológicos, el problema no es que se están moviendo y que se están generando una especie de tendencia, solamente eso. El gran problema es de que está siendo avalado, digamos, por el gobierno. Y ahí hay un gran problema y ahí hay un gran inconveniente. Ese va a ser el primer paso, el cual nos va a llevar a sufrir la persecución de los últimos tiempos. Y yo no quiero asustarte, querido hermano, siervo que me escuchas, pastor, amigo, vecino que me escuchas, no quiero asustarte, pero sí creo que tenemos que tener, nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que tener puestos los ojos en el cielo, ¿sí? Puestos los ojos en la palabra de Dios, puestos los ojos en el cielo, puestos los ojos en Dios, pero nuestros pies tienen que estar sobre la tierra. Estamos en este mundo, dice el Señor, no somos de este mundo, perfecto, no somos de este mundo. Eso sería como mirar al cielo, mirar nuestra ciudadanía que está allá en el reino de los cielos, pero estamos en este mundo. Por eso nos regimos por ciertas leyes de esta sociedad, de la cultura en la cual vivimos, el lugar donde vivimos, digamos, de acuerdo al contexto de la zona o el lugar donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay una realidad que nosotros estamos, de alguna manera estamos ignorándola. Algunos a propósito, otros porque no quieren interiorizarse en el tema, otros porque no tienen los recursos o creen innecesario, que no es necesario hacerlo. Pero lo cierto es que estamos sumidos en una corriente de ideas filosóficas, de ideologías, ideas que se han popularizado, para que me entiendas, tan tremendas y tan devastadoras para el cristianismo, que nosotros estamos de brazos cruzados, estamos mirando el mundo cómo se corrompe y estamos de brazos cruzados. Y no es una exhortación, sino es una reflexión. Es decir, que tenemos que reflexionar y estamos comentando las cosas que estamos viviendo.
Hemos escuchado también cómo el pastor Otoniel Font le hacía una entrevista a Agustín Laje, y Agustín Laje es un politólogo cordobés, aquí argentino, y ha estudiado ciencias políticas, ha estudiado terrorismo en Estados Unidos, tiene varios títulos, pero es una persona que defiende, no siendo cristiano, defiende a rajatabla la vida con respecto al aborto, defiende por supuesto con todas sus fuerzas. Mire, él invierte horas y horas y horas y horas para estudiar leyes, para estudiar las leyes de las naciones a donde va, viaja por todo el mundo, se pasa más tiempo en un avión que en la misma casa donde él vive, invierte mucho tiempo estudiando, invierte mucho tiempo enfrentando, yendo a debates constantemente. Son debates desgastantes, agotadores, el cual uno de sus colegas de apellido Márquez también ha dejado de acompañarlo por el hecho de que es agotador, extremadamente desgastante hacer esos tipos de debates en donde te agreden constantemente, en donde tienes que refutar cosas que son obvias, donde hay personas muy malas, que están enfermas en el alma y en el espíritu, por eso son malas. Personas que no quieren saber nada con respecto a la palabra de Dios, ni siquiera a la misma lógica, la misma razón y el raciocinio del hombre, que muchas veces podemos juzgarlo desde la iglesia y decir, bueno, está bien, no hay que usar la razón, y no es así. Tenemos que usar la razón porque Dios nos ha facultado, si no seríamos animales o seríamos robots y no tendríamos libre albedrío, pero tenemos la facultad de poder razonar, pensar, estudiar, obtener nuestras propias ideas y debatirlas y refutarlas. Inclusive tenemos la facultad de poder cambiar nuestros pensamientos si en algo estamos equivocados. Eso se llama humildad. También lo podemos espiritualizar de alguna manera y decir, eso se llama humildad. Lo que sucede es que este hombre no es cristiano, y eso decía yo la otra vez cuando él estaba predicando, y otro entrevistado también que hablaba sobre el transhumanismo, que también conocía muchísimo y defendía en parte al cristianismo, y cómo ellos, sin ser religiosos, pueden defender al cristianismo y tener estudios y tener fundamentos para refutar y tener una base para poder refutar todo lo que les decían y todas las preguntas, contestar las preguntas que les hacían. Y nosotros los cristianos, que tenemos a Dios, que tenemos la palabra está escrita hace cuántos años ya. Jesús caminaba desde esta tierra, había nacido hace 2000 años Jesucristo, más de 2000 años, y el Antiguo Testamento ya existía, escrito por Moisés. Luego han hecho el canon y han unificado la ley y los profetas. Esdras, Nehemías, ellos tenían la ley. Josías tenía la ley, y es un libro tan antiguo que nosotros como cristianos ya tendríamos que haber tenido tendríamos que haber heredado un evangelio diferente al que hemos heredado. Con esto no estoy criticando ni estoy poniéndome en un estado superior a los demás, pero tendríamos que haber heredado un evangelio diferente, y hemos heredado un evangelio débil, un evangelio de oferta, un evangelio para gente, perdónenme el término, vaga, en el sentido de que no quiere leer la palabra, de que no quiere buscar, no quiere orar. No hablo de rebeldía, hablo de personas desinteresadas, apáticas a la palabra, apáticas a la realidad que estamos viviendo. Y eso es lo que está consumiendo a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones. Todo lo hacemos de manera express. Hoy que tenemos tantas herramientas, no usamos ninguna de esas herramientas para poder al menos predicar la palabra, al menos, que sería lo primero que tendríamos que hacer, es predicar la palabra, lo mínimo. Es el requisito y la orden que Dios nos ha dado, ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Y hoy estaba en una conferencia
una videoconferencia con unos pastores, personas, digamos, que están trabajando. Es una iglesia que está trabajando a escala global, no solamente de habla hispana, sino también de habla inglesa y de otros idiomas. Right Now Media se llama. Y él decía que hoy, debido a la pandemia, la palabra ir por el mundo y predicar la palabra se ha transformado en compartir la palabra, postearla, subirla, todo lo que hacemos en las redes sociales, pero el fundamento es el mismo: predicar la palabra y predicar a Jesucristo y hacer que Jesucristo sea visto, oído, sus palabras, sus mensajes, que el poder del Espíritu Santo se manifieste en las vidas, en los corazones de aquellos que están sufriendo, que están llorando, que están angustiados. Y todas esas cosas es nuestra responsabilidad. Y no nos preocupamos por hacer la obra de Dios en esto que nos ha podido brindar hoy la tecnología. Y hemos erradicado a Dios desde la tecnología, lo hemos querido erradicar, diciendo muchas veces, he escuchado argumentos que dicen que la tecnología es del diablo, pero resulta que el diablo la usa para difundir toda la basura y del contenido que hay en la televisión, en todos los medios masivos de comunicación, en los dibujitos animados, las televisoras difunden el LGTBQI, BWJH y no sé qué más, difunden todo lo que es el feminismo, difunden todo lo que es con respecto al aborto, y lo hacen impunemente. Y nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, que somos los que tenemos la obligación de predicar la palabra, estamos ausentes y ajenos, y no solamente la tecnología, ¿no? Yo sé que hay pastores que no manejan la tecnología, pero tienen a su alrededor, ¿no es cierto?, en torno a la iglesia local donde ellos están, predican la palabra, hacen campañas, no quita eso, está muy bien. Hablo por ahí de la imposibilidad. Hay personas que sí, que son mayores, que no están capacitados para hacer algo así, pero hoy hay tantos recursos, hay personas mayores, eso yo lo entiendo. Y sé que les cuesta muchísimo a las personas mayores, a los pastores que son mayores, pero más allá de eso es un llamado. Yo quiero tomarlo también y reflexionar a través de esto como un llamado a que se puede comisionar a los jóvenes y para que hagan cosas diferentes con la tecnología, con las redes sociales, con las plataformas virtuales que hoy tenemos a nuestro alcance para poder difundir la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a difundir la palabra del Señor si no tenemos ni siquiera un estudio mínimo de la palabra? Y no hablo de que Dios no puede hablar por nosotros, ¿no es cierto? O a través nuestro, como dice la palabra del Señor, que Él va a poner palabras en nuestras bocas, que no importa que no pensemos qué es lo que vamos a decir ante los magistrados, ante las autoridades, aquellos que le están condenando, haciendo juicio contra nosotros. No hablo de eso porque Dios va a suplir y va a poner palabras en nuestras bocas, eso se entiende, sabemos que es así, pero hablo de qué es lo que nosotros hacemos por mejorar, qué es lo que nosotros hacemos por superarnos. Hemos dejado de lado la perspectiva de Dios, hemos dejado de lado la visión de Dios, la forma, el carácter de Dios de superar cada día más y cada día ir más hacia adelante y seguir hacia adelante. Dios ha llevado a un pueblo entero desde la esclavitud, lo ha conducido a una tierra prometida, han atravesado un desierto, todo es verdad, todos conocemos la historia del pueblo de Israel, conocemos la historia de Abraham, cómo Dios lo ha sacado de la tierra de su parentela y lo ha llevado a lugares que él no conocía para que vaya y sea testimonio y pise ese lugar. Todo lo que pisara la planta de tus pies era tuyo, y él ha pisado la tierra prometida para que luego su generación, las generaciones venideras, hereden esa tierra prometida. Entonces estamos tan apáticos, estamos tan descuidados de la palabra de Dios que la hemos dejado de lado. Creemos que solamente con enviar versículos y versículos y versículos y versículos y versículos y versículos a través del WhatsApp, por ejemplo, es suficiente. Pero ¿y la interpretación? ¿Y la enseñanza? ¿Dónde está el crecimiento de la iglesia? ¿A dónde ha quedado el crecimiento de la iglesia? Hay pastores que enseñan. Hay 100 personas en su congregación
Y esas personas, 5 o 6 nomás, están interesados en aprender, en crecer espiritualmente. Y todos nos dejamos atrapar por el diablo, por el enemigo, diciendo no tengo tiempo, no puedo, el trabajo me demanda, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo porque estoy haciendo esto, estoy haciendo tal cosa, lleno de obligaciones y de responsabilidades, y nos olvidamos de la palabra de Dios, y nos olvidamos de leer. Yo soy testigo de eso. El diablo, a mí, yo he permitido, porque no le vamos a echar la culpa al diablo, porque somos nosotros los responsables delante de Dios. Dios no le va a decir, Satanás, ¿por qué le has hecho así al pastor Alejandro? No, me va a decir a mí, pastor Alejandro, ¿vos por qué te has dejado hacer eso por el diablo? A mí mucho tiempo el diablo me ha quitado la palabra de Dios, a través de la responsabilidad, de los problemas, a través de las aflicciones, a través de ir de un lugar a otro, y me la ha quitado. Y yo sé que Dios no quería eso para mí. Y todos tenemos la oportunidad de aprender y no lo usamos. Tenemos la oportunidad de crecer y no queremos crecer porque estamos apáticos, estamos indiferentes. Y esa indiferencia va a tener un peso muy grande en la eternidad. Esa indiferencia va a hacer que nuestra vida espiritual fracase, que el propósito de Dios en nuestras vidas fracase. Ojo, el propósito de Dios en nuestras vidas, no el propósito de Dios. O sea, Dios no va a fracasar porque Dios va a levantar otro. No, ve que yo no tengo interés, va a levantar otro. Dios no fracasa. Somos nosotros los que fracasamos. Y la iglesia de Dios no ha nacido para fracasar, sino ha nacido para triunfar. La iglesia de Jesús no ha nacido para ser derrotada, sino ha nacido para vencer. Vos has nacido de nuevo para vencer. Yo he nacido de nuevo para vencer. Resulta que hoy, yo les decía la vez pasada, resulta que nosotros decimos hay que adoctrinar a nuestros jóvenes, hay que adoctrinar a nuestros niños, para que puedan contrarrestar lo que el mundo hoy está queriendo implementar. No, el mundo ya ha implementado. No, el mundo ya está adoctrinando. Nuestros hijos ya están adoctrinados con las costumbres del mundo y con las ideologías de este mundo. Especialmente con las que te acabo de nombrar hace un momento. No vamos a decir, no tenemos que contraadoctrinar. Tenemos que romper esas estructuras que ya están en las mentes de nuestros niños. Te comento algo para que tengas una idea cómo es tan distinta esta generación a la que nosotros conocemos. En una escuela, nivel secundario, tenían un negocio, en mi negocio, que es donde yo trabajaba, tenían el reloj análogo, el clásico con las agujas, que tiene 12 números, del 1 al 12, el clásico reloj. Y yo te diría que el 90% de los jóvenes que iban a ese lugar, estamos hablando de chicos de 13 a 18 años, el 90%, por no decirte el 99%, por no exagerar, el 90% vamos a decir, no podía entender cómo era la hora en esos relojes. Ellos conocían los relojes digitales, los clásicos relojes que tenemos en los celulares, los relojes que nos marcan la hora de muñeca, los relojes pulseras clásicos digitales, que te marcan el día, la hora, la fecha, todo así. Pero ninguno podía entender eso. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué clase de generación es la que hoy nosotros estamos viendo? Que tanto les cuesta entender algo tan simple, tan sencillo como eso, que pertenece a otra generación. Vamos a ser sinceros, pertenece a otra generación. Nosotros somos los que somos mayores de 40 años, somos la generación de los cassettes, somos la generación de los CD, y ellos son la generación del pendrive, de las nubes, la generación de las redes sociales, del celular, de la tecnología, de la computadora, de la tablet. Nosotros no conocíamos eso, pero eso mismo, si nosotros lo aplicamos ahora a lo que la televisión
los programas de radio, pero especialmente la televisión, hoy les enseña y les ha enseñado todo este tiempo a ellos, y lo aplicamos de esa misma forma a través del internet, a través de las redes sociales y todo eso que vemos que cómo va cambiando y va modificando el pensamiento de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Es una generación que está en serio riesgo, en serio peligro, y la iglesia está apática. Es una generación que no pueden alcanzar a leer y entender algo que nosotros hemos entendido durante años en otra generación. Esta generación, y no estoy hablando mal, la clásica de las personas mayores que hablan mal de las generaciones presentes, las generaciones venideras. No se trata de eso. No es que yo ahora voy a empezar a decir lo que pasa, que las generaciones de ahora, los jóvenes de ahora son así, porque son así malos, ¿no? Antes en mi época no pasaba, No, eso no va en la iglesia del Señor. Hoy vivimos una realidad diferente, una realidad compleja, complicadísima, de las dos formas, compleja y complicada. Complicada porque las personas están complicadísimas con respecto y compenetrados en todos estos pensamientos ideológicos. Hay una sociedad completa, querido amigo, vecino que me escucha del otro lado, que está compenetrada en todo lo que son las ideologías actuales, de hombres que han sembrado ideologías a lo largo de estos últimos 100 años y que han logrado quebrar y formar y forjar un pensamiento ideológico dentro de una sociedad, un pensamiento diferente al tradicional que nosotros sabíamos tener, hombres que éramos hombres de palabra, generaciones las cuales la palabra valía más que lo que podías escribir. Hoy podemos ver otras cosas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que es esto, es tiempo de que volvamos a la palabra de Dios. Miren, yo les doy un secreto. Todos los autores bíblicos del Nuevo Testamento han interpretado el Antiguo Testamento. Todos. Jesús ha usado el Antiguo Testamento. ¿Por qué usaba Jesús el Antiguo Testamento? Porque lo leía. ¿Por qué Pedro ha usado el Antiguo Testamento? Y porque lo leía. ¿Por qué Juan? Porque lo leía y lo interpretaba. ¿Por qué los demás escritores bíblicos, el apóstol Pablo, por qué aplicaba y leía el Antiguo Testamento? Y para poder enseñar, porque era la palabra de Dios de aquel entonces. Era el Antiguo Testamento los únicos escritos bíblicos sagrados que existían. Luego ha aparecido el Nuevo Testamento, que ha sido todo ha sido interpretado en base a la revelación previa de las personas a través del Espíritu Santo. Es decir, Dios les ha revelado cosas en base a la palabra de Dios, no del aire. El Nuevo Testamento no ha sido escrito del aire, querido amigo. El Nuevo Testamento no ha sido escrito, me siento inspirado, voy a escribir algo. No. La palabra de Dios dice que tanto la palabra ha sido inspirada, que significa ahí cuando utiliza inspirada, que la palabra de Dios es inspirada en Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios para redarguir, para corregir y todo. Ahí inspirada significa exhalada de parte de Dios. Y luego cuando creo que el apóstol Pedro dice que la palabra, que él ha inspirado a los hombres a escribir la palabra de Dios, a los siervos a escribir la palabra de Dios. Eso significa conducido, llevado a escribir. Pero la interpretación que ellos hacen, querido amigo, es porque han leído la Biblia y porque conocían la Biblia. Mientras nosotros vivimos una generación ignorante de la palabra de Dios, y tomamos un versículo de un lado y un versículo del otro y creemos que ya sabemos, porque agarramos la Biblia, leemos las concordancias y queremos unificar todas las palabras que dice luz, todas las conectamos y hacemos una prédica de eso. Otra cosa, hay que tener cuidado, hay que hacer una muy buena exégesis, que sea la palabra la que hable primero. Y que tu interpretación, querido amigo, querido hermano, querido siervo de Dios, no tape la palabra.
no tape la intención con la cual ha sido escrita. Estamos cargadísimos, querido hermano, amigo que me escuchas del otro lado, de una indiferencia, de una apatía. Creemos que es así nomás, y lo hablo desde el corazón y haciendo mea culpa, ¿no? Porque yo también me voy a contar entre todos los que hacemos esto. Pero es tiempo de cambiar, es tiempo de volver atrás, es tiempo de volver a las sendas antiguas. Jesús ha interpretado la palabra, Pedro, Juan, Lucas, Mateo, todos ellos han interpretado la palabra de Dios. Aún los del Antiguo Testamento interpretaban la palabra de Dios. ¿De dónde ha sacado el apóstol Juan cuando dice... en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿De dónde ha sacado eso? Y del Antiguo Testamento, de Génesis, previamente ha sido interpretado. Dios le ha dado la interpretación previamente a la lectura. Luego de leer, Dios le ha dado la interpretación. De hecho, yo estaba ahí en el principio, yo soy el verbo, la palabra hablada. Y el verbo era con Dios, se dice que Dios estaba ahí. Después vamos a Génesis y vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que los tres estaban ahí. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en ese lugar. En el momento de la creación, el apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas, y es verdad, por Él, por el verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y de dónde he sacado eso? ¿Pura inspiración? No, ha sido una interpretación de parte de Dios, una revelación, sí, una revelación, pero también lo ha interpretado porque Dios no ha creado robots, no somos robots. Somos personas que tenemos las facultades que Dios nos ha dado, que es el reflejo de la personalidad de Dios para poder hacer las cosas, para poder interpretar la palabra de Dios. Aquí por este medio no puedo darte una enseñanza con respecto a cada versículo y cada versículo que ha sido interpretado y que tiene relación con el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo, y del Antiguo con el Antiguo Testamento también. Cada una de las palabras son interpretadas de esa forma porque tenían lectura de la palabra, y se esforzaban por aprender y se esforzaban por estudiar y dedicaban tiempo al estudio y a la lectura de la palabra. Aquí estos hombres que han predicado, Paul Washer, Suger Michelel, pastores siervo de Dios, Josías Grauman, Henry Toropilo, y no recuerdo los otros predicadores también, Montoya, el pastor Montoya también, todos ellos tienen mucho estudio de la palabra de Dios. Y no digo que ellos tengan una teología correcta, no hablo de la teología correcta o de la sana doctrina, como muchos se jactan diciendo que yo tengo la sana. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de buscar la palabra de Dios. Somos hombres humanos, podemos equivocarnos, de eso no vamos a hablar de eso. Yo te puedo interpretar la palabra y me puedo equivocar, pero me voy a equivocar por el error humano, no por la negligencia. Me voy a equivocar porque soy humano, porque mi cultura, mi pensamiento, mi corazón, que es traicionero, puede llevarme a decir cosas que yo quiero que la palabra diga. Puedo sin querer, puedo doblar la palabra, tergiversarla para que diga algo que no dice. Y eso se llama inségesis. Darle un sentido o ponerle un sentido a la palabra hacia adentro, inségesis. Por eso es exégesis, es sacar el sentido que está escrito en la palabra usando como herramienta la hermenéutica. Que Jesús ha usado hermenéutica. Jesús, Pedro, Juan, Lucas, todos los autores bíblicos del Nuevo Testamento han usado la hermenéutica. Pero una buena hermenéutica, no cualquier hermenéutica. Y han hecho exégesis, una buena exégesis, no cualquier exégesis. Nunca han hecho inségesis. Nunca ellos han metido un sentido
como hacemos nosotros. Te voy a poner un claro ejemplo, 2 claros ejemplos, si quieres te los pongo ahora, que justo me viene a la mente, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que me hace acordar y me hace recordar. Hace poquito estábamos leyendo con respecto, ¿ustedes recuerdan la palabra cuando Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca? ¿Cómo lo aplicamos nosotros? La aplicación es que nosotros desaparezcamos, que el pastor Ale desaparezca en esta vida, en este cuerpo, y que a través de mis actos sea Jesús el que brille y el que ilumine a las personas y que se vea en mi persona la persona y el reflejo de Jesucristo. Así lo aplicamos, la mayoría. Y si yo te digo que no es así, va en contra de tu tradición, en contra de lo que todos los pastores predican. Y la palabra, y no es que yo te voy a decir eso, sino la palabra de Dios te lo dice. La palabra de Dios en el contexto de la palabra, que nosotros, de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a interpretar la palabra, es el contexto inmediato, es el contexto, por supuesto, lejano, y es el contexto canónico. Dentro de eso hay otros contextos, pero generalizando. El contexto inmediato te dice, el que está ahí a la par, arriba, un poquito más arriba y un poquito más abajo, dice que Jesús crecía en número de discípulos. Estaba hablando del crecimiento congregacional, no del crecimiento espiritual. Estaba hablando Juan el Bautista del crecimiento congregacional. Y si quieres buscarlo en la palabra de Dios, el bautismo de Juan, ahí en el Evangelio de San Juan, búscalo, cuando San Juan bautizaba, Juan bautizaba, y vienen los hombres, le dicen no sé qué, empiezan a hablar, mira, a ese que vos tanto hablabas, que tanto lo alababas, ahora está bautizando más gente que vos, aunque Jesús no bautizaba, dice. Búscalo ahí en el Evangelio de San Juan, al principio nomás. Y vas a ver que el contexto de la palabra, el contexto inmediato, te está diciendo que está hablando del crecimiento congregacional, no del crecimiento espiritual. Y nosotros por décadas hemos predicado que ese era un crecimiento espiritual, que Jesús tenía que florecer en nuestras vidas para que aparezca Jesús y la gente se convierta, y no es así. Lamento decírtelo. ¿Podríamos aplicarlo? Sí, podríamos aplicarlo, yo no digo que no. Pero no tergiversemos la palabra. Eso que estamos haciendo se llama exégesis. Es poner un sentido en el cual no está dentro de la palabra. Exégesis es decir que es un crecimiento congregacional, porque se aumentaba el número de fieles. Y Juan dice, deja que siga creciendo Jesús y yo menguo, no tengas problema. Yo tengo que menguar, yo tengo que desaparecer. Mi iglesia no es la iglesia de Jesucristo. Yo he sido enviado solamente para que las personas vengan al arrepentimiento, y cuando venga el Mesías se encuentre un terreno preparado para que Él crezca, la iglesia de Jesús crezca, los miembros, los discípulos, los seguidores crezcan en número. Y bueno, está en la Biblia. Y nosotros hacemos exégesis, metemos cosas que no son. No dice eso la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a la aplicación, podríamos discutirlo. Lo anterior no hay discusión. No hay forma de discutir la palabra de Dios, porque es clarísima. ¿Y por qué descubrimos esto? Y descubrimos esto porque por la gracia de Dios, por el interés que ponemos para aprender, y Dios dice, bueno, ¿tiene interés en aprender? Le vamos a enseñar. Yo haría lo mismo, y soy hombre, y soy pecador, porque soy un pecador indultado. Por la gracia de Dios soy salvo, pero toda mi naturaleza humana me lleva a pecar constantemente. Ninguno puede decir que nunca ha pecado y que no peca. El que dice que no peca es mentiroso. Y no me estoy haciendo víctima ni estoy declarando nada, estoy declarando la palabra de Dios sobre mi vida. Ella lo dice así, yo creo que así es. La otra famosa es, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. No se puede poner una luz, dice, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede ocultar, y que esto y que aquello, que no. ¿Se acuerdan de esa palabra, que no? Y la sal, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida y pierde su sabor, ¿con qué va a ser salada? No puede ser sazonada con nada, sino solamente sirve para ser pisoteada por los hombres.
y vos lees todo lo que es el Sermón del Monte desde el capítulo 5, versículo número 3 en adelante, las bienaventuranzas, el monte o el sermón de las bienaventuranzas, como lo quieren llamar, lo llaman de muchas maneras. Vos te das cuenta que el Señor dice, está hablando del testimonio, no está hablando de la palabra de Dios. En todos esos capítulos está hablando del testimonio, no de la palabra, no de la predicación. No está hablando de la predicación, está hablando del testimonio. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de nuestros hombres para que vean las buenas obras. Está hablando del testimonio. Ahora que somos luminares en esta tierra, por eso te decía hace rato que no podemos agarrar, somos luminares en este mundo, y agarrar gran luz vino a esta tierra sobre la ciudad de Capernaum y Neftalí, que dice Jesús en el principio de uno de los evangelios, que creo que era Mateo. Gran luz les resplandeció, que sea una ciudad sentada en tinieblas. ¿Recuerdan esa palabra? No podemos tomar esa palabra, aquella palabra, esta palabra, la otra palabra que dice, porque dice luz en la concordancia, y tomarla toda, hacer una ensalada y predicar sobre eso. No, estás haciendo inségesis, estás sacando de contexto la palabra, estás predicando mal, no es aplicable lo que la palabra está diciendo. Estás capaz que dices una herejía, y ahí sí viene la condenación cuando decimos una herejía. Entonces es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de vivir una realidad, es tiempo de adoctrinar a nuestros niños. Ya se nos está haciendo tarde, ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que adoctrinar a nuestros niños, readoctrinar, contraadoctrinar, porque ya están adoctrinados, porque una sociedad entera, un mundo entero los está adoctrinando, querido amigo, querido vecino, querido siervo de Dios que me escuchas del otro lado. Porque hay una sociedad, porque está toda la tecnología al servicio del enemigo, y nosotros de brazos cruzados tenemos que hacer algo. Tenemos que llegar a los corazones, a las vidas, usar todo lo que tenemos. No tenemos que ignorar. Decía que Agustín Laje, este hombre del mundo, tiene más coraje para enfrentar a todas estas personas, y nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, la poderosa iglesia de Jesucristo, estamos de brazos cruzados, escondidos detrás de un púlpito, escondidos detrás de las puertas de la iglesia. Y no es así, querido amigo. Perdóname si soy duro, si soy rústico para decírtelo. Perdón mi falta de diplomacia. Te pido perdón de verdad, pero quiero que reflexiones. Quiero que reflexionemos. Yo también quiero reflexionar. Yo también estoy dentro de eso, porque sé que me falta más todavía, más palabra. Me falta más pasión por las cosas del Señor, no por las cosas del Señor. Siempre decimos una frase hecha, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la oración, por el clamor. Yo también necesito tener más de Dios. Una cosa no quita la otra. Estos hombres han predicado, han dicho cosas, como les he dicho en un principio, tomen lo bueno y descarten lo malo. Ellos son bautistas. Pertenecen a la iglesia del pastor MacArthur, John MacArthur, y ellos son bautistas y tienen un pensamiento completamente distinto a los pentecostales, a los hermanos libres y otros hermanos, ¿no? Y yo no los juzgo a ellos. Al contrario, yo los escucho y veo las cosas buenas que ellos tienen, y no quiero decir que tienen cosas malas. Lo que sí sé es que ninguno es perfecto, eso sí, y que no hay una sana doctrina en una sola iglesia. No. Tenemos que buscar la sana doctrina, sí. Cada día tenemos que corregir, y si hay que cambiar, hermano, cambia. No te endurezcas. Si tienes que cambiar algo, arrepentirte y decir, mira, la última vez que he predicado, querida iglesia, he predicado mal, he dicho esto, así, y no era así, yo les he enseñado mal. Pero como yo soy un hombre de integridad y no soy un hombre de doble discurso, hoy les digo que es así.
y que me he equivocado, la palabra de Dios dice esto, tener el valor de hacerlo. Tener el valor de hacerlo. Reconocer y cambiar. Si somos duros para el cambio, querido amigo, nos van a comer los de afuera. Por eso dice la palabra de Dios, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Y sí, ahí está Agustín Laje, está este hermano, este hombre que no recuerdo el nombre, que hemos puesto en la prédica del otro día, la entrevista que le hacía a Otoniel Font, a Mirclo, creo que se llamaba Mirclo, que hablaba sobre el transhumanismo, que es una realidad que estamos viviendo. Parece una película de ciencia ficción, pero ya no existen las películas de ciencia ficción dentro de la iglesia. Eso era antes, hace 25 años atrás, 30 años atrás, cuando hablábamos del rapto, de la marca de la bestia, nos parecía una película de ciencia ficción. Hoy estamos viendo que la palabra de Dios y la realidad van de forma paralela, una a la par de la otra. Eso ya no podemos estar hablando de los conspiranoides, de que es una conspiración, que es una teoría conspirativa, conspiradora, como le quieras llamar, como quieras decirle. Ya no es eso, ya no podemos caer en ese error gravísimo de ignorar y de ser apáticos a todas las cosas que estamos viviendo en la realidad. Ya no es una película de ciencia ficción como nos parecía antes. Capaz que la globalización ya está full. El ecumenismo, me falta hablar del ecumenismo, todavía no vamos a terminar nunca. Pero nos falta hablar del ecumenismo, que es la religión del anticristo, donde se une el católico, el testigo de Jehová, el mormón, el ortodoxo, el carismático, los evangélicos. Y se unen todas las religiones del mundo, los judíos, los musulmanes se unen y hacen una sola religión, donde no se dice la verdad, donde no se predica la verdad, donde no se predica la palabra para no ofenderlo al otro. Eso se llama ecumenismo, la unión y la unidad de las religiones. Estamos hablando en el contexto religioso, ¿no? Ecumenismo significa unidad, pero en el contexto religioso, el ecumenismo, que ha sonado tanto estos últimos años, es la unión, ¿no es cierto?, de todas las religiones, y esa unión de todas las religiones va a salir la religión del anticristo. Porque nadie quiere decir nada, nadie quiere ofender al otro, no quieren predicar de idolatría porque hay hermanos católicos ahí, no quieren decir que Jesús es Dios porque hay testigo de Jehová. No quieren decir que aunque un ángel, uno de nosotros, o un ángel desciende del cielo y te predique otro evangelio, sea anatema, porque ahí están los mormones. No quieren decir nada en contra del día sábado, porque están los judíos. Ni siquiera quieren hablar mucho de Jesús, porque los judíos no creen en Jesús. No quieren decir nada de la Virgen María, porque están los católicos. Por favor. Ya decía el profeta Daniel en el libro de Daniel, ustedes recuerdan que la estatua que era los pies que eran de hierro, creo que eran de hierro y de barro, representaba las alianzas humanas con las cuales los hombres se iban a unir, y eso ha sucedido ya, no es que va a suceder, ese es el problema. Nosotros pensamos, ya va a llegar el momento del cumplimiento de las profecías finales. No, ya están cumplidas. Y ya no quiero hacerte tener temor ni miedo, pero se van a unir por medio de alianzas humanas, no divinas, alianzas humanas, y ese es el ecumenismo, y esa es la globalización. Ya está, la globalización hace 50 años que está. Nosotros decimos, ¿será que están predicando? Están predicando cosas raras de la globalización, eso de política. Y así vivimos apáticos e ignorando la realidad, e ignorando lo que están haciendo con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Con las generaciones no solamente de nuestros hijos, de las personas que están del otro lado, de los jóvenes que están en la calle, de los jóvenes que van a la escuela y que no saben, y ellos piensan que el mundo así como está bien, porque así lo han conocido desde un principio, como les acabo de poner el ejemplo del reloj. Para ellos el reloj con agujas no existe. Para ellos existe el reloj digital nada más, ya eso lo entienden, para ellos esa es su realidad. Lo otro no, pertenece al pasado. Ellos han nacido en la era de la tecnología, si es que se le puede llamar así.
Es un nombre que le ponemos, por lo menos para que tengamos una idea de qué estamos viviendo. Entonces, querido amigo, estás en LSB Internacional, Radio Cristiana Bereshit desde Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo transmitiendo en vivo. Son las 0:27 minutos aquí en la República Argentina, 1 hora menos en Cuba y 2 horas menos en el Ecuador. Así que Dios te bendiga muchísimo. Seguiremos hablando de esto. Dios mediante nos dirá que vamos a seguir hablando. Quizás si quieren que profundicemos en algo, ya sea en el transhumanismo, ya sea en las tres corrientes que están ideológicas, que están golpeando nuestra sociedad, o sea que quieren que hablemos de otra cosa, del ecumenismo, como estábamos hablando hace un momento, les puedo dar muchos datos con respecto a esto. Podemos volver a escuchar, a analizar lo que dice la palabra de Dios con respecto a estas cosas, y podemos ver si en verdad es que los antiguos interpretaban el Antiguo Testamento, es decir, los escritores neotestamentarios o los que han escrito el Nuevo Testamento interpretaban o no, o hacían o no hermenéutica del Antiguo Testamento. Yo les digo la verdad que sí. Les digo la verdad que sí, me ha quedado claramente eso, de que ellos hacían hermenéutica, aplicaban una hermenéutica sana, una hermenéutica de Dios, así que era una hermenéutica prácticamente literal, contextual por supuesto, e histórica. Entonces esa es la verdadera hermenéutica, la que nosotros tenemos que utilizar. Bueno, podemos hablar, si quieren, el próximo programa de hermenéutica, podemos hacer una enseñanza, podemos unirnos a RCB Internacional, audiovisual también, para que podamos, si quieren, interactuar con unas llamadas, y podemos hacer por Zoom, podemos hacer muchísimas cosas. Por ahora, me mandan un mensaje al 3854-040-833, ese es mi WhatsApp. Mandan un mensaje, me escriben aquí en la radio, o si quieren escribir, se conectan a Radio Cristiana Bereshit, tanto en el Instagram, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, y también estamos en el YouTube. También de ahí se pueden conectar y pueden ver algunas cosas que hemos escrito, que hemos filmado, enseñanzas, y bueno, estamos ahí para lo que ustedes necesiten, para enseñarles, para que aprendamos, para que conozcamos más del Señor, y vamos a tener más materiales para aprender de la palabra del Señor de manera audiovisual. Y bueno, los que quieran conectarse de manera audiovisual se comunican conmigo, se pueden ingresar a la radio, se comunican con la radio a través de YouTube, me mandan un mensaje, le entra un video, me mandan un mensaje directamente por ahí, me llega la notificación y yo les contesto en el acto, les envío el link para que se puedan conectar a través de WhatsApp audiovisual, RSB Internacional Audiovisual. Y también pueden hacerlo, por supuesto, a través del Facebook, también Radio Cristiana Bereshit, o si no, Alejandro Enríquez, que es mi nombre. Ahí también estamos en el Facebook compartiendo todas las cosas. Así que bueno, un abrazo grande para todos ustedes que nos escuchan desde todas las partes del mundo. Que Dios los bendiga muchísimo. Se termina ya este programa. Nos despedimos con la canción Con mi Cristo de Chino. Y bueno, será hasta mañana, Dios mediante. Que Dios los bendiga mucho. Con las manos, con los pies, con lo que tú quieras, pero que todo tu ser alaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Eso es! ¡Eso es! Del Señor es mi fortaleza. ¡Vamos! Mira, dale esa mano para el Señor ahí.
perderte